Nuevamente, para todos los que ya se unieron, les damos la bienvenida y agradecemos su puntualidad. En unos minutitos vamos a iniciar. Yo creo que ya estamos listos, doctora. Pues bueno, oficialmente les damos la bienvenida. Yo soy Leticia Aguiar, directora de Conexión Salud, y les agradecemos su presencia en esta sesión Infecciones más comunes en ginecología, cómo reconocerlas y tratarlas. Para esta sesión nos acompaña la doctora Erika Ivonne Domínguez Sarmiento. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Y Gracias a bueno, ustedes. gracias, doctora. Les platico un poquito de su semblanza y del currículum de la doctora. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital General Dr. Manuel G. A. González. Tiene un diplomado en colposcopía también del Hospital General Manuel G. A. González. Ella es certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Lomas y de la Sociedad Médica del Hospital Español de México. Desde hace más de 22 años tiene su práctica profesional en el Hospital Ángeles Lomas. Y bueno, nuevamente le agradecemos su presencia. Y doctora, antes de cederle la palabra, solo quisiera compartirles unas breves indicaciones. Les voy a pedir, por favor, que sus preguntas nos las vayan escribiendo en el chat y al final la doctora las va a ir contestando una por una. Por favor, mantengamos nuestro micrófono apagado hasta el momento en que sean el momento de las preguntas. Si así lo desean, pueden abrir el micrófono. Y bueno, si necesitan diploma posterior a esta sesión, nada más en el chat, por favor, escríbanos. Ahorita les vamos a poner a qué correo escribir su nombre para que nosotros le podamos enviar el diploma y también les enviaremos la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a la Fundación Conexión Salud. Para mí es un gusto poder platicar y formar parte de la educación médica continua. Vamos a hablar de uno de los temas más comunes de la consulta diaria y son las infecciones más comunes en ginecología, cómo reconocerlas y tratarlas. Agradezco tu presentación. Hablando de las infecciones, bueno, finalmente son un problema de salud muy frecuente. Aquí afectan a todas las mujeres, no importa la edad, no importa el estrato social, es un problema de salud pública. Y yo creo que identificarlas y hacer medicina preventiva es la clave para poder mantener una buena salud íntima y poder evitar complicaciones en el tiempo. Las infecciones vaginales en general se presentan de 9 a 545 mujeres por cada 100,000 habitantes. La edad de presentación es mayoritariamente entre 20 y 24 años y en México son causa de la consulta ginecológica en un 20 a un 25%. También esto en la medicina general es un porcentaje similar, alrededor de 25 a 30%. El 75% de las mujeres alguna vez en la vida han presentado un cuadro infeccioso a nivel vaginal. Un 40 a un 50% tendrán más de un episodio a lo largo de su vida y un 5% serán pacientes recurrentes. Muchas de las pacientes no tienen forma de llegar con un especialista y el médico general es el médico de primer contacto y muchas veces el único con el que tienen su consulta. Por eso es tan importante poder identificar bien el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones para poder dar un tratamiento oportuno. En caso de que no puedan resolverlas, entonces se podrá canalizar al especialista pertinente, en este caso los ginecólogos. Las infecciones más comunes en ginecología habitualmente son tres, que es la candidiasis, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. Vamos a ir más adelante en la plática identificando cada uno de ellos, pero quiero platicarles que la gran mayoría de las infecciones son causadas por un desequilibrio de la microbiota vaginal. Este término es muy importante que nosotros nos familiaricemos con él. La microbiota vaginal antes se llamaba flora vaginal. Aún todavía en el léxico médico de forma coloquial o incluso en la consulta médica hablamos de flora vaginal, pero el término correcto es microbiota vaginal, que es la primera línea de defensa a nivel vaginal contra los procesos infecciosos.
Me parece que es prioritario conocer la normalidad, porque si no conocemos la normalidad no vamos a poder identificar los factores de riesgo para dar una patología. Cuando nosotros hablamos de normalidad, tenemos que tomar en cuenta que va cambiando dependiendo de la edad de la paciente, de las condiciones de la paciente, pero si nosotros no las preguntamos, habitualmente no nos la comentan. Tenemos que saber que hay una cantidad de moco vaginal normal, habitualmente es transparente, no tiene ningún color, no tiene ningún olor y bueno, va cambiando dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. Entonces, dentro de nuestra práctica, nosotros tenemos que preguntar la cantidad, si se asocia o no a un mal olor, el color que contiene y la textura que tiene, como lo iremos viendo en el desarrollo de la plática. El pH vaginal es probablemente la condición más importante para poder guardar un equilibrio de la microbiota vaginal. Normalmente el pH vaginal oscila entre 3.5 y 4.5 y el mantenerlo bajo es prioritario para que no haya un desequilibrio. Hemos hablado ya de este término que se llama microbiota, que es lo que era flora vaginal, recuérdenlo. La microbiota hace referencia a una comunidad de microorganismos que habitan en un lugar específico. Es muy común hablar de la microbiota, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no? Hay microbiota a nivel intestinal, en la boca, en la piel y en la vagina, ¿no? En la vagina existen más de 10 billones de bacterias. Aproximadamente son 1.000 millones por gramo de fluido vaginal. Entonces, como verán, tenemos un ejército que nos ayuda a poder mantener en equilibrio los mismos microorganismos que ahí habitan y que tengamos un sistema de defensa de forma natural. La microbiota vaginal se compone de diferentes microorganismos, pero sin duda está dominada por los lactobacilos que representan un 90 a un 95% de la misma. ¿Qué diferencia hay entre microbiota y microbioma? El microbioma se refiere no solamente a la comunidad de microorganismos, sino también a los genes presentes en la misma. Esa es la diferencia. Y el término también hace alusión a las actividades y capacidades metabólicas que tiene esta misma comunidad. No es estático, difiere de cada individuo. Esto también es importante porque para ver los factores de riesgo no siempre son los mismos para todas las mujeres. Tenemos que individualizar cada caso. Debemos de saber que no solamente interactúa su genética con el medio ambiente, sino también con los hábitos, con la dieta, con los fármacos, con la edad y con las condiciones hormonales. La microbiota se divide en dos. Se divide en microbiota autóctona o residente, que es la que vive ahí de tiempo prolongado. Es la que coloniza la vagina y participa en las funciones fisiológicas. Vuelvo a comentarles que dentro de estas funciones fisiológicas probablemente el protagonista son los lactobacilos. Y la microbiota transitoria. La microbiota transitoria presenta fluctuaciones dependiendo de la población, dependiendo de factores externos, puede cambiar a través del ciclo menstrual, dependiendo de las etapas de la vida. Uno de ellos, un ejemplo de ellos, es el Ureaplasma urealyticum. Esta es una bacteria que habitualmente cuando sale en un cultivo nosotros siempre la asociamos con una enfermedad de transmisión sexual. Y quiero a lo largo de la charla decirles que también incluso puede estar como parte de la flora. Entonces es importante saber que puede estar muchas de las veces como una microbiota transitoria sin ser patógena. Desde el primer estudio microbiológico de la vagina, realizado por Doberlein en 1892, se vio que los lactobacilos han sido sin dudarlo el género dominante de la microbiota, aproximadamente de un 90 a un 95%. Por lo tanto, le voy a dar un par de slides porque me parece sumamente importante saber cómo está compuesta la microbiota normal para poder después hablar ya de la patología. La microbiota está compuesta por 3 tipos de microorganismos: aerobios, que necesitan oxígeno para su crecimiento, aerobios facultativos y anaerobios obligados. Los anaerobios obligados crecen en un ambiente donde no hay oxígeno. En la vagina, los microorganismos que son predominantes son los microorganismos aerobios, que son de 10 a 1, perdóname, los anaerobios, que son de 10 a 1. Dentro del grupo de los lactobacilos, nosotros tenemos diferentes comunidades. Existen 5 grupos de lactobacilos. El primero está dominado por Lactobacillus crispatus. Este es sin duda el que produce la mayor cantidad de ácido láctico y es uno de los protagonistas para el equilibrio del pH vaginal.
El grupo 2 está dominado por el Lactobacillus gasseri, que este es muy importante para la formación, ya veremos ahorita en sus aplicaciones, de muchas sustancias tensioactivas. El número 3, que es el grupo número 3, es Lactobacillus iners. Este lactobacilo también es importante para el mantenimiento de un pH ácido. Dentro de los tipos de comunidad del grupo 4 se considera una flora polimicrobiana. Aquí no hay lactobacilos. Si ustedes leen de repente un Papanicolao, habitualmente les dicen flora de cocos, lactobacilos. Bueno, es muy importante saber que los lactobacilos son parte de la microbiota normal, pero el número 4, la microbiota está disminuida y aquí hay un conjunto de bacterias anaerobias como la Gardnerella, como la Prevotella, que son predominantes. Y el número 5, que finalmente está dominado por el Lactobacillus jenseni, y este lactobacilo muchas veces se asocia con una vaginosis bacteriana sintomática. Muy bien. Esta es una lista donde nosotros vemos la gran cantidad de microorganismos que viven en la vagina. La vagina es una cavidad contaminada, pero vive en equilibrio. Ya vimos que el protagonista para poder mantener un ecosistema estable son los cocos y los bacilos gram positivos anaerobios. El más importante es los lactobacilos, pero fíjense cómo también tenemos streptococo, también tenemos Gardnerella, podemos tener Escherichia coli, Proteus, Mycoplasma. Nosotros encontramos una gran variedad de bacterias viviendo de forma equilibrada en la vagina, por lo tanto, no siempre un cultivo positivo es sinónimo de patología. Muy bien. Ya platicamos que los lactobacilos son el protagonista de la microbiota. Es la principal bacteria de la microbiota. Su nombre viene del latín lacto, que significa leche, y bacillum, que significa bastón. Son bacilos gram positivos, no esporulados, son anaerobios y tienen morfología alargada. ¿Qué función tienen? Pues el equilibrio de la microbiota. ¿Cómo lo hacen? Tienen diferentes formas de acción para poder mantener el equilibrio de la misma. Transforman el glucógeno intracelular en ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Hay que recordar que el glucógeno es el principal sustrato para poder hacer la producción del ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, y hay mucho más cantidad de glucógeno en un epitelio de una mujer con buen estado hormonal, como veremos más adelante. El equilibrio de la microbiota mantiene un pH vaginal menor a 4.5, impide la colonización de patógenos por medio de la adherencia a células epiteliales y a los mismos patógenos, formando un biofilm, una película protectora que evita que entren los patógenos y nos den un proceso infeccioso. Producen compuestos antimicrobianos, especialmente las bacteriocinas, que existen de diferentes tipos, regulan la respuesta inmunológica a nivel local, favoreciendo la producción de citoquinas antiinflamatorias, modulan la actividad de las células inmunológicas locales, como las células dendríticas y las células T, y bueno, como habíamos platicado en relación al Gasseri, es la síntesis de agentes tensioactivos que inhiben la adhesión de ciertos patógenos al epitelio vaginal. La microbiota no es la misma a través de las diferentes etapas de la vida. Y esto nosotros lo tenemos que conocer. Una recién nacida tiene un pH ácido. ¿Y por qué tiene un pH ácido? Ah, bueno, pues porque tenemos estrógenos de la madre, cuando tenemos una neonata, cuando tenemos una mujer recién nacida, bueno, pues tenemos lactobacilos aerobios como parte de la flora. Hay presencia de estrógenos que heredamos de la madre y el epitelio, como pueden ver aquí en la imagen, es un epitelio de varias capas con un pH ácido de 4 a 5 y la microbiota básicamente es estéril y está a base de lactobacilos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nacemos, pues poco nos dura el gusto, porque al mes habitualmente ya no tenemos esta protección de los estrógenos maternos y entonces empieza a elevarse el pH y tenemos una microbiota escasa que así se queda a lo largo de toda la niñez, teniendo una flora mixta de cocos y bacilos. Si nosotros queremos saber el tipo de flora que tenemos, habitualmente es del grupo 4. Cuando llega la pubertad, esto cambia.
En la pubertad nosotros empieza a haber producción hormonal, empezamos a tener fermentación de ciertos microorganismos que mantienen un pH ácido, como el Lactobacillus acidophilus, el Streptococcus anaerobio, los bacteroides, Clostridium, y esto hace que el pH se vuelva ácido. Un pH de 7 que llevábamos en toda la niñez vuelve a un pH de 5. Vuelve a crecer el epitelio vaginal a un epitelio plano estratificado y empieza a haber mayores capas celulares con mayor producción de glucógeno y por ende mayor sustrato para poder para tener producción de ácido láctico. Existen dos condiciones importantes que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la vida reproductiva, bueno, pues es probablemente la etapa de mayor grosor del epitelio y por lo tanto de mayor producción de ácido láctico por medio de los lactobacilos, es su mayor concentración y tenemos un pH de 4 a 5. Y el embarazo, que es un estado en donde nosotros tenemos una producción de estrógenos incrementada y esto hace que nosotros bajemos incluso un poquito más el pH y también haya una producción importante de ácido láctico. Esto cambia cuando se termina la vida reproductiva. Cuando se termina la vida reproductiva, las mujeres menopáusicas, pues tenemos un epitelio mucho más delgado, tenemos un epitelio con poco glucógeno o sin glucógeno y por lo tanto ya no hay producción de ácido láctico. Esto eleva el pH y favorece el crecimiento bacteriano. Se pierde el equilibrio de la flora. En esta edad nosotros contamos con una microbiota, con una flora mixta de cocos y bacilos. Muy bien. ¿Qué es la disbiosis? Este término hace alusión al desequilibrio de la microbiota. Como ya platicamos, bueno, la microbiota es lo que antes se llamaba flora y bueno, se puede desequilibrar por muchos factores. Estos son algunos que me gustaría comentar desde ahora, aunque más adelante vamos a puntualizar cada uno de ellos. La primera es la toma de los medicamentos, habitualmente antibióticos. Los antibióticos, por cualquier motivo, pueden barrer con la microbiota, pueden desequilibrarla y esto puede favorecer el crecimiento de microorganismos patógenos que causen un proceso infeccioso. Es importante saber en la historia clínica si la paciente llega después de un tratamiento antibiótico por alguna otra enfermedad, saber que hay una predisposición simplemente por haberlos tomado de tener un cuadro vaginal. Las infecciones bacterianas o las infecciones virales que pueden mermar el sistema inmunológico es otro factor de riesgo donde puede haber una disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota. Asimismo, una mala alimentación. Esto es más común de lo que creemos. Dependiendo del estrato social en donde nos encontremos, podemos encontrar malos hábitos. A veces no cuentan con horarios de comida a la hora correcta o bien no tenemos la combinación de alimentos necesario para tener una vida saludable. La mala alimentación y la mala hidratación pueden también hacer una disbiosis y tener una predisposición a los procesos infecciosos. El tabaco y el alcohol, bueno, son factores de riesgo de igual manera, sobre todo el alcohol, que es muy irritante y que puede cambiar de forma importante el ambiente local. Esto es en relación a, bueno, pues los hábitos y los medicamentos que tomamos. Como ya les platiqué, también la edad es importante, es muy importante saber que los cambios en el epitelio van a mermar el equilibrio que nosotros tenemos a nivel de la microbiota y pueden predisponer los procesos infecciosos. El estrés también, el uso de toallas de forma continua. Hay gente que usa pantiprotectores diarios. Los pantiprotectores diarios guardan humedad y la humedad puede cambiarme el pH y con ello, bueno, toda la cascada de cambios vaginales que pueden predisponer los procesos infecciosos. Otra práctica común suele ser las duchas vaginales. Todavía en la actualidad y en muchas regiones de nuestro país, específicamente en provincia, hay mucha gente que sigue ocupando duchas vaginales cuando sienten algún síntoma positivo a nivel de la vagina, flujo, comezón, mal olor. Las duchas vaginales barren por completo la microbiota, cambian el pH y hay gente que incluso por tener una higiene en exceso, también no solamente tienen una higiene de forma externa, sino también tienen una higiene interna que no deben de realizar. El exceso en lavados, el uso continuo de jabones perfumados y bueno, una higiene en exceso también pueden hacerme un cambio en la microbiota. Bien, este es un esquema donde les pongo las buenas y las malas prácticas. Las buenas prácticas, bueno, sin dudarlo, tenemos que tener una higiene, hay que bañarnos de forma diaria.
La gente que no lo hace de esta manera o la gente que se baña mucho más veces al día también puede tener un desequilibrio a nivel de la microbiota. Los productos muy perfumados de higiene, a veces mientras más rico es mejor, y la verdad es que nosotros como médicos debemos de educar y de dar la indicación de que no todos los productos que son para higiene íntima son correctos. Habitualmente se sugiere que no se utilice jabón, y cuando se va a utilizar que sea un jabón neutro o un jabón de higiene íntima que muchas veces favorece el crecimiento de los lactobacilos. Las duchas vaginales, como ya platicamos, está dentro de las malas prácticas. Y bueno, es aquí importante platicar de lo que son los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son sustancias no digeribles que alimentan a las bacterias que benefician a la vagina. Y los probióticos son como tal los microorganismos vivos que restauran el equilibrio. Estos últimos son mucho más comunes en la práctica médica y debe de ser una suma al tratamiento antifúngico, antibiótico o antiviral que nosotros estemos prescribiendo. Bien, este es un resumen de los diferentes factores de riesgo. Quiero volverlos a comentar, ya que son factores de riesgo de las 3 infecciones que vamos a tocar a continuación. La primera, como ya lo había platicado, son las duchas vaginales. Alteran el equilibrio de la microbiota, producen una disbiosis y finalmente barren con los lactobacilos, que ya vimos que es la primera línea de defensa. Los productos perfumados, por favor, hay que hacer hincapié en que debe de ser un jabón neutro o bien jabones dirigidos dependiendo de la edad del paciente y de las características de la misma. Muchas veces utilizan no solamente pantiprotectores fuera de su periodo, sino también pueden utilizar tampones o toallas durante el periodo que no se cambian de forma regular. Esto también nos favorece un factor de riesgo. Debe haber un cambio dependiendo del flujo, pero mínimo tiene que ser cada 4 a 6 horas durante el día. La ropa ajustada. La ropa ajustada, cada vez tenemos mayor uso de ropa ajustada de telas sintéticas. Debemos de hacer conciencia de que tienen que usar ropa interior de algodón, que cada vez es más difícil encontrar. Sí tienen que buscar la etiqueta y ver que sea 100% algodón, y si no, con un porcentaje superior al 70%. La gran mayoría de la ropa interior es una tela sintética, es spandex, es nylon, es poliéster, es licra, y la verdad es que las telas sintéticas impiden la transpiración. Y como ya vimos, un lugar húmedo, un lugar caliente guarda humedad, y esto me hace una disbiosis, que ya sabemos el término, que se refiere a un desequilibrio de la microbiota. Los cambios hormonales, bueno, los cambios hormonales no nada más es dependiendo del grupo de edad en el que nosotros estamos revisando, sino también tomar en cuenta los cambios hormonales propios del embarazo, del uso de anticonceptivos hormonales orales o de cualquier otra administración, la lactancia o bien la menopausia. No solamente los antibióticos son los medicamentos que pueden condicionar un factor de riesgo. También están los esteroides. Los esteroides hay que tener mucho cuidado en cómo los utilizamos, sobre todo cuando tenemos mucho proceso inflamatorio. Damos esteroides tópicos y a veces no los damos de forma correcta, y esto puede también darme un cambio en la microbiota y puede favorecer sobre todo el crecimiento de hongos y bacterias. Existe un grupo de enfermedades que son las enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico y la diabetes, que se asocian de forma directa con una infección por candida, por hongos. Tenemos que hacer mucho hincapié. Sabemos que estas enfermedades, la diabetes, hablando específicamente de diabetes, es una enfermedad crónica que tiene mucha prevalencia en nuestro país, y por lo tanto tenemos un gran número de pacientes diabéticas con procesos infecciosos vaginales provocados por candidiasis. Hay que hacer educación sexual también. Es un tema que a veces nos da pena en la consulta tocarlo, si nosotros no lo proponemos, a veces la paciente no lo comenta, y hay que educar a las pacientes para que tengan relaciones sexuales seguras. Deben de utilizar preferentemente siempre un preservativo para poder tener una disminución de riesgos de enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, como vemos, estos son factores generales para poder entrar ya de lleno a ver cada una de las infecciones por separado. Y básicamente en todas hay un desequilibrio de la microbiota, en una disbiosis. Entonces, bueno, ya vimos la importancia que tiene la microbiota, ya vimos quiénes la componen, los protagonistas que son los lactobacilos, y bueno, finalmente ahora vamos a ver las consecuencias de la pérdida del equilibrio. Bien, vamos a empezar hablando de candidiasis vulvovaginal. La candidiasis vulvovaginal es una micosis, es una enfermedad por un hongo. Está condicionada por una levadura del género cándida. Es una infección de la mucosa vaginal y de la piel vulvar. Ocupa, dependiendo de la población, en un 30 a un 35% del total de las infecciones. Como lo platicamos anteriormente, son infecciones que tienen factores predisponentes, como son las enfermedades en donde se baja la inmunidad o bien la diabetes en nuestra población. Mínimo un cuadro en la vida, el 75% de las mujeres lo presentamos. Entonces, bueno, finalmente es un cuadro agudo, pero es muy común dentro de la población. 10% la presenta de forma recurrente. Recurrencia hablamos cuando tenemos 4 cuadros o más por año. Y 20% son asintomáticas. A veces la paciente llega a nuestra consulta y en la exploración nos damos cuenta que tiene un cuadro característico de una infección por cándida que enseguida vamos a puntualizar. Es una infección endógena. Esto es muy importante aclararlo a la paciente. Es una infección oportunista. Cuando ve la oportunidad, crece. Recuerden que vive como parte de la microbiota, pero cuando hay humedad, cuando vamos a la playa, cuando estamos en una alberca, cuando tenemos diabetes, cuando tomamos un antibiótico, cuando tenemos ropa muy ajustada, bueno, pues ve la oportunidad y empieza a un crecimiento anormal. No es una enfermedad de transmisión sexual. Esto también es importante puntualizarlo porque muchas veces la paciente pregunta si se tiene que dar tratamiento a la pareja. En el caso de la candidiasis ya veremos que solo en situaciones muy puntuales se da tratamiento de pareja. Habitualmente el tratamiento únicamente es al paciente. La candidiasis se puede provocar por diferentes y diversas especies. La más común es la Candida albicans. La Candida albicans ocupa el 70% de la causante de la candidiasis, pero también existen otras especies como es la Candida glabrata, la Candida tropicalis, la Parasilopsis o la Candida krusei. Estos son los factores de riesgo. La ropa muy ajustada, un descontrol de la diabetes, que ya no sabemos qué es primero, si el descontrol de la diabetes favorece la candidiasis o la candidiasis nos condiciona también un descontrol metabólico, una dieta inadecuada, rica en carbohidratos, el uso de antibióticos. Muchas veces los antibióticos son prescritos por un médico, pero otras veces son tomados de forma empírica, en donde no se termina el tratamiento o no son las dosis adecuadas. Entonces, bueno, es importante en el interrogatorio condicionar que estos son los factores de riesgo. El sistema inmunitario debilitado, el estrés, el embarazo y, bueno, las hormonas, como ya lo vimos. Los cuadros pueden presentarse de diferente manera. Dependiendo de el número de cuadros que se presenten, puede presentarse una candidiasis de forma aguda, en donde agudas son cuadros aislados. Puede ser 1, 2 o hasta 3 cuadros en un año, pero son episodios agudos con un inicio y una terminación. Aguda es un episodio al año o menos de 3. Hablamos de una candidiasis crónica cuando tenemos 4 o más episodios al año. Aquí lo importante es que las manifestaciones clínicas son persistentes. No hay remisión entre los eventos infecciosos. Esa es la diferencia entre crónica y recurrente. Recurrente es cuando tenemos 4 o más episodios al año, pero aquí sí hay una resolución de los síntomas entre los episodios. Esto es en relación a la frecuencia. Y en relación a la presentación clínica, nosotros encontramos candidiasis complicada y candidiasis no complicada. La candidiasis más común es la no complicada.
Es en mujeres previamente sanas, son mujeres que tienen sintomatología leve a moderada y que no tienen antecedentes persistentes o recurrentes con menos de 4 episodios al año. Y cuando es complicada, puede ser un solo evento, aunque no cubramos de repente la sintomatología leve a moderada, puede ser un solo evento, pero con edema vulvar intenso, estoy hablando de la complicada, sí, con edema vulvar, con escoriaciones, con fisuras. Son signos muy intensos a nivel vulvar y también se considera complicado cuando nosotros tenemos un cuadro por Cándida no albicans. Si en su cultivo sale un cuadro de Cándida no albicans, se considera una candidiasis vulvovaginal complicada. Esto se refiere más al tipo de tratamiento que vamos a dar, que son tratamientos habitualmente más largos. Entonces, voy a recapitular. Por la cantidad de episodios al año se considera aguda o crónica. El punto de corte son 4 episodios al año. La diferencia entre cronicidad y recurrencia es si hay resolución entre los cuadros. Son 4 más los 2, pero si hay resolución, se llama recurrente y si no hay resolución, se llama crónica. Complicada y no complicada, signos leves a moderados con menos de 4 episodios y complicada un proceso inflamatorio intenso, escoriaciones, fisuras, eritema, edema o bien candidiasis no albicans. Muy bien, estos son los síntomas más comunes. La cándida no huele, esto es muy importante. La cándida lo característico que tiene es que tiene un flujo vaginal blanco, grumoso, espeso, parece requesón, parece queso cottage y no tiene olor. Estas son algunas imágenes del canal vaginal y del cuello en donde vemos el flujo característico. Puede haber ardor y comezón, tanto en los labios como en la vagina. Es muy notorio que se incrementan muchas veces estos síntomas cuando la paciente usa ropa ajustada. Las relaciones sexuales pueden ser dolorosas. Esto también es importante preguntarlo en nuestra práctica clínica. Hay micción dolorosa. No solamente signos vaginales me puede dar la infección por cándida, también me arde a mí para hacer pipí, doctora. Ah, bueno, cuando les arde y encuentran este flujo, no necesariamente tienen una infección urinaria asociada, sino que puede ser parte del cuadro de candidiasis. Y ya vimos que cuando tenemos una candidiasis complicada, puede haber un enrojecimiento de la vulva de forma importante. En este cuadro les resumo la clínica, el diagnóstico y el tratamiento más común. Vuelvo a comentar que la Candida albicans en un 70% es la protagonista de la candidiasis vaginal, el número 2 es la Candida glabrata y ya en un porcentaje menor los otros tipos de Cándida que ya hemos visto. La clínica, inflamación, eritema y edema vulvar y vaginal, pero lo característico es la secreción blanca, grumosa, como queso cottage, que no huele a nada, pero que da mucha comezón. Se puede asociar con disuria, ardor vulvar y dispareunia, que es el término médico que se le da al dolor en la relación sexual. Y aquí el pH está entre 4 y 4.5. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Bueno, puede ser de dos maneras. Puede ser por un examen en fresco. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tomar la muestra de la paciente y verla directamente en el microscopio, podemos encontrar micelios, esporas, pseudohifas. Y bueno, finalmente esto es algo muy sencillo que se puede hacer si tenemos este recurso a la mano. De una manera contraria, bueno, el estándar de oro es el cultivo vaginal. En el cultivo vaginal ya crece el tipo de cándida que se dé y de acuerdo a lo que salga se da el tratamiento de forma dirigida. El tratamiento por excelencia son los azoles o los polienos. Ahorita vamos a ver que existen diferentes vías de administración. Está la vía oral y está la vía vaginal. Las dos tienen la misma eficacia. La forma de darlas va a depender de la sintomatología del paciente y del área anatómica involucrada. Es importante hacerles la aclaración que las mujeres asintomáticas con cultivo positivo no requieren tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que puede ser parte de la microbiota. ¿De acuerdo? La pareja masculina no tiene la necesidad de tomar un tratamiento, ya que es de origen endógeno.
Y las mujeres embarazadas asintomáticas tampoco requieren tratamiento. Sin embargo, si hay sintomatología, siempre se da el tratamiento. Estas son algunas imágenes de la vulva. Aquí vemos, cuando nosotros vamos a revisar a la paciente, siempre tenemos que explicarles qué es lo que le vamos a hacer. Tenemos que crear un ambiente de confianza, de respeto y explicarles puntualmente lo que nosotros vamos a explorar. La exploración tiene que ser siempre una exploración con guantes, guiada y explicándole a la paciente los hallazgos que estamos viendo. En la primera imagen nosotros vemos una vulva con una secreción grumosa, blanquecina, que incluso se ve desde la entrada del introito vaginal. Cuando nosotros tenemos una exploración vulvar es importante también checar el pliegue interlabial. A veces nosotros vemos la vulva normal y cuando abrimos los pliegues, pues ahí vemos que existe este flujo grumoso y espeso. De forma intracervical, intravaginal, nosotros podemos encontrar en todo el canal vaginal y en el cuello, pues este flujo característico tipo queso cottage. Y en la última imagen nosotros vemos una candidiasis complicada, que recuerden que es complicada cuando tenemos un proceso inflamatorio importante a nivel vulvar con escoriaciones y descamación. ¿Cuál es el síntoma pivote? La comezón. Y el queso cottage, que es el flujo característico de la candidiasis. No lo olviden, por favor. Bien, tratamientos. Hay muchos tratamientos. Hay tratamientos en óvulos, en crema, en pastillas. El tratamiento va en función del cuadro clínico y de las características de cada paciente. Pero ahorita vamos a puntualizar el tratamiento de forma correcta, pero quiero explicarles que no solamente el antimicótico es el tratamiento. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, es lo único que damos. Y si nosotros damos un antimicótico, por lo que ya platicamos que hay una disbiosis y un desequilibrio de la microbiota, nos quedamos cortos y la paciente vuelve con un cuadro recurrente o bien empieza con un cuadro crónico. Es necesario que aparte del antimicótico nosotros demos probióticos y dependiendo de las características del paciente, ver la necesidad, sobre todo después de la menopausia, de dar un tratamiento de estrógenos locales para mejorar las condiciones vaginales, para engrosar el epitelio y provocar que haya mayor producción de glucógeno y con ello ácido láctico. Esta es una tabla donde vemos los diferentes tratamientos de acuerdo a el tipo clínico que se está presentando. La candidiasis no complicada puede tratarse de forma vaginal, esa es la más común. Se puede utilizar crema, óvulos, ungüento. Lo único que quiero comentar es que cuando nosotros damos tratamientos de cremas al 1%, forzosamente tenemos que cubrir mínimo 7 días. Dependiendo del cuadro, será entre 7 y 14 días. Cuando la concentración de la crema es mayor, entonces podemos dar tratamientos de 3 días. Pasa frecuentemente que la paciente se siente mejor a los 2 días y deja el tratamiento. Tenemos que educarlas y decirles que si no terminan el tratamiento, es probable que en el tiempo se crean resistencia a los tratamientos convencionales y entonces se reducen las opciones de tratamiento. Cuando nosotros encontramos tratamientos para candidiasis complicada, siempre tiene que ser un tratamiento que vaya hacia 14 días. Tiene que ser un tratamiento más largo. O el fluconazol, que en candidiasis no complicada es en una sola dosis de 150 miligramos. Cuando es complicada se da en 2 tomas. El fluconazol se da en 150 miligramos con 2 dosis con diferencia de 72 horas. Esa es la diferencia del tratamiento vía oral, que cada vez se vuelve más popular y es más cómodo, ya que el paciente muchas veces abandona el tratamiento cuando son tratamientos muy largos. Cuando nosotros tenemos una candidiasis complicada por un tipo no albicans, nosotros damos los azoles también por 7 a 14 días. De acuerdo al diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa del primer nivel en el Instituto Nacional, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, otra opción puede ser la nistatina. La nistatina puede ser una opción incluso en candidiasis no complicada que se da por 7 a 14 días y siempre en las complicadas será durante más tiempo, será durante 21 días. O bien, se puede dar también una opción de ketoconazol de 200 miligramos de forma diaria por 6 meses.
En este slide les comento, de acuerdo a la sugerencia de la CDC, un tratamiento para candidiasis complicada recurrente con ácido bórico. En México habitualmente no lo utilizamos. Vámonos a la candidiasis recurrente. Recuerden que recurrente es cuando hay 4 cuadros o más en un año. El tratamiento es tópico largo, de 10 a 14 días, cuando es local. Si no es así, no va a ser efectivo. El fluconazol, cuando hay recurrencias, no se da en 2 tomas, como cuando es complicada, se da en 3. Se dan 3 dosis en el día 1, 4 y 7. O bien, se puede dar el itraconazol en 200 miligramos en dosis única. Y la dosis de mantenimiento, ya vimos que es una infección de 4 o más cuadros. Hay dosis de mantenimiento que se utilizan 100, 150 o 200 miligramos por 6 meses, o un tratamiento tópico 2 veces por semana también por 6 meses. Cualquiera de las 2 opciones son opciones correctas. Voy a puntualizar que durante el embarazo, los azoles tienden a darse por vía vaginal o bien en crema, de forma vulvar, dependiendo de la sintomatología de la paciente, y no debemos de utilizar el fluconazol. Los tratamientos vía oral durante el embarazo no son seguros, todavía no hay estudios suficientes para poder evaluar su seguridad y es mejor no darlos. En este algoritmo les pongo el algoritmo que tienen que seguir los médicos generales para poder hacer una atención adecuada por una vaginitis por cándida. Lo primero que tienen que hacer es ver si hay factores de riesgo o si tienen alguna complicación. Ya lo hablamos, es la diabetes, son inmunodeficiencias, tratamientos previos sin respuesta. Si la respuesta es que sí tienen estos factores de riesgo, la segunda pregunta es si hay riesgo de embarazo. Si no hay riesgo de embarazo, pues se puede dar imidazol, se puede, cualquiera de los azoles locales, fluconazol, itraconazol o ketoconazol. Si sí hay embarazo, recuerden que el tratamiento es solamente local y es un tratamiento en crema o en óvulo. Si persisten los síntomas, bueno, pues mandaremos al ginecólogo. Si no persisten los síntomas, se da de alta a la paciente. Esto es distinto cuando no hay un factor de riesgo o una complicación. Se da el tratamiento de elección, miconazol, por ejemplo, y si hay recurrencia, pues ya se dará el tratamiento de inducción o el tratamiento de mantenimiento que ya vimos previamente. Muy bien, hemos terminado con la candidiasis vulvovaginal, espero que haya quedado claro. Al final vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a tener la comparación de las diferentes formas de las infecciones. Vamos con la segunda, que es la vaginosis bacteriana. Esta es la más común. La vaginosis bacteriana es la más común, que como ya vimos, puede ser una alteración de la microbiota. Es una alteración de la microbiota tipo 5. Y entre 15 y 16% se presenta en mujeres embarazadas. En las mujeres no embarazadas se presenta entre un 30 y un 40%, y en las mujeres embarazadas pueden ser de un 15 a un 16%. Lo que es importantísimo es que el 50% son asintomáticos. Entonces ya vimos que es un tipo de vaginitis, sí, pero se llama vaginosis porque hay un desequilibrio del microbioma, de la microbiota. Tenemos una pérdida de lactobacilos y desencadenan un excesivo crecimiento de microorganismos como Gardnerella y Mycoplasma. Mira, aquí les puse, es polimicrobiana. Está causada por diferentes microorganismos, y aquí hay una mnemotecnia que se llama GAMU. GA de Gardnerella vaginalis, M de Mycoplasma hominis, M de Mobiluncus y U de Ureaplasma. Estos son los 4 microorganismos más comunes de la vaginosis bacteriana. Por lo tanto, no es específica de la Gardnerella. Los factores de riesgo son el sexo oral, las duchas vaginales, la raza, el tabaquismo, actividad sexual durante la menstruación, por los cambios en el pH, el dispositivo intrauterino, relaciones sexuales a edad temprana, parejas sexuales nuevas o múltiples, desórdenes nutricionales o metabólicos y cambios hormonales. Muy bien, este es un esquema donde estamos viendo el epitelio normal. Lo que quiero que vean es cómo está esta protección que da los lactobacilos.
la producción de las bactrocinas, la producción del peróxido de hidrógeno, del ácido láctico, y todo esto mantiene un pH bajo, tiene un pH protector, un pH menor a 4.5. Entonces hay una buena cantidad de lactobacilos y esto se considera una microbiota normal. La disbiosis, un desequilibrio en la microbiota, me da la vaginosis bacteriana. Ya vimos que el tipo 5 es la que habitualmente se asocia con ella y el tipo 4 con un crecimiento de Gardnerella y otros microorganismos. Y bueno, ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, pues se incrementan, empiezan a crecer de forma anómala y entonces, al bajar los lactobacilos, baja la acción protectiva. Hay degeneración celular, hay crecimiento de aminopeptidasas y descarboxilasas y hay producción de aminas. Esta producción de aminas, que son 3 específicas, que son trimetilamina, putrescina y cadaverina, pues me condicionan un mal olor. Hasta el nombre propio nos dice, ¿no? Estos son los síntomas. Es un flujo anormal, que puede ser blanco o grisáceo, es bastante homogéneo, puede ser o no abundante. Pero lo más importante es que huele a pescado. Son pacientes que dicen, doctora, yo tengo un olor que huele a pescado, incluso que sobrepasa la ropa y se intensifica después de las relaciones sexuales. Estos son los síntomas más comunes. Puede o no haber comezón y ardor, puede o no, ¿ok? Puede únicamente ser el flujo y el mal olor los únicos síntomas y como ya vimos en un 50% suele ser asintomática. El agente etiológico más común, ya vimos que son varios con la mnemotecnia que vimos, pero el más común es la Gardnerella vaginalis, 50% son asintomáticas. Fetidez y olor a pescado, por favor, recuerden que esto es lo característico. Siempre que la paciente les diga que tienen mal olor, pensemos en vaginosis bacteriana. Existen diferentes formas de diagnóstico, probablemente la más utilizada son los criterios de Amsel, que deben, para ser positivos y ser diagnósticos, son 3 o más criterios de los siguientes. Son 4 criterios. El primero, flujo vaginal homogéneo, abundante, blanco grisáceo, adherente al cérvix y a las paredes vaginales. El segundo, un pH superior a 4.5. El tercero, un test positivo de aminas. Se utiliza hidróxido de potasio al 10%. Es un frasquito que venden en muchos lados, lo pueden hacer en el consultorio. Toman una muestra con un hisopo de la secreción, le ponen una gotita y esperamos si hay o no un gas olor aminado. Si sale positivo, se llama test de WIFT, es positivo. Y por último, la presencia de más del 20% de las células clave o células guía, que no son más que células epiteliales empanizadas de bacterias. Aquí vemos una imagen, es una célula epitelial superficial en donde vemos que hay prácticamente bacterias por todos lados. Las células clave o las células guía son características de una vaginosis bacteriana. Existen otros tipos de diagnóstico, uno de ellos también es el de Nugent, ese es de laboratorio, a diferencia del criterio de Amsel, que ese es de tipo clínico, y bueno, aquí evalúa prácticamente en el microscopio de inmersión la cantidad que nosotros tenemos de lactobacilos y bacterias, siendo vaginosis bacteriana cuando tenemos más de 7 puntos. Y el tratamiento de elección para este tipo de infección es el metronidazol. El metronidazol 500 miligramos 2 veces al día durante 5 a 7 días o bien una dosis única de 2 gramos vía oral. De forma local, bueno, pues hay muchos compuestos también, tanto en crema como en óvulos, en donde yo sugiero siempre un tratamiento mínimo por 5 a 7 días y tenemos algunas otras alternativas como son la clindamicina, 300 miligramos vía oral cada 8 horas durante 7 días y la clindamicina en gel local, siempre que vayan a poner un tratamiento tanto en óvulos como en crema, siempre es nocturno, es ya que se va a acostar el paciente y tiene que ser mínimo de 3 a 7 días, dependiendo de la concentración. Este es un esquema donde yo les estoy mostrando el cérvix normal y el cérvix con vaginosis bacteriana y abajo su frotis. Quiero que vean cómo la primera imagen es un flujo homogéneo, es entre blanco y grisáceo, y el frotis de abajo, bueno, pues son células superficiales con muchos microorganismos que sugieren vaginosis bacteriana, y de este lado nosotros encontramos un cérvix sin secreciones y un frotis con una buena cantidad de lactobacilos. Recuerden, la vaginosis bacteriana es un desequilibrio de la microbiota. Eso es lo que es la vaginosis bacteriana.
Cosas patognomónicas, la fetidez y el olor a pescado. No se les olvide, así como de la cándida fue el queso cottage y la comezón, aquí es la fetidez y el olor a pescado. La vaginosis bacteriana tiene riesgos no solamente en mujeres no embarazadas. En las mujeres embarazadas tienen riesgos importantísimos. Puede haber deficiente resultado reproductivo en pacientes que están en búsqueda de un embarazo. Se incrementa el número de abortos espontáneos, hay riesgo de parto prematuro, de ruptura de membranas, bajo peso al nacer y también predisposición de infecciones del tracto urinario o infecciones postparto como endometritis. Entonces, las vaginosis bacterianas hay que tratarlas durante el embarazo. Ya comentamos que el metronidazol y la clindamicina son los antibióticos más utilizados, el tratamiento más habitual, sin duda es el metronidazol. Y bueno, la curabilidad es muy alta con este tratamiento, es del 95%, pero así como en la cándida no es suficiente el antibiótico. Recordamos que al ser una disbiosis, nosotros sí o sí tenemos que dar probióticos. Tenemos que dar probióticos, muchas veces geles de ácido láctico que ya existen en el mercado. Aquí en la parte inferior les pongo algunas marcas comerciales como son el Ginofit, el Ginophilus, y bueno, el promover la producción de lactobacilos. El tratamiento siempre será bajo prescripción médica. Tenemos que hacer una reducción de la sintomatología con ácido láctico. El glucógeno para favorecer el equilibrio fisiológico de la flora y del pH. Recordemos que si son pacientes posmenopáusicas, aparte del tratamiento, es importante checar que no requieran estrógenos locales, un tratamiento de hormonas que ayuden a tener una mejor condición vaginal. Los jabones íntimos. Bueno, los jabones es todo un tema, como ya lo platicamos en un inicio, es importante tratar de tener un jabón íntimo dirigido. A mí me gusta, hay muchas marcas, yo utilizo en mi práctica clínica el Lactacid, o un jabón neutro de bebé, un jabón neutro Johnson o Menem de bebé para poder tener un pH fisiológico. Y los probióticos. Los probióticos pueden tener diferentes formas de administración, pueden ser vía vaginal o pueden ser vía oral. Cada vez los vía oral toman mayor importancia. Una de las marcas más comunes se llama Babig y es también uno de los que yo utilizo en la práctica clínica. Muy bien. Así como les comenté el flujograma de la candidiasis, aquí les pongo la de vaginosis bacteriana. Si existe embarazo, bueno, pues nosotros tenemos que dar tratamiento. Ya les comentamos los riesgos que pueden estar asociados y habitualmente es un tratamiento de forma vaginal con metronidazol. Si no hay embarazo, el tratamiento puede ser vía oral con metronidazol o clindamicina. Si persisten los síntomas, bueno, tenemos que solicitar pues la revisión por el médico especialista. Y es importante aclararles que la vaginosis bacteriana, si no presenta síntomas, no se da tratamiento, a menos que vaya a tener una aplicación de un dispositivo, un procedimiento ginecológico o bien esté embarazada. Tricomonas. Estamos en la última parte de la plática. La tricomoniasis sí es una infección de transmisión sexual. Al ser una infección de transmisión sexual, esta sí requiere tratamiento de pareja. Es el responsable del 30% de las infecciones de transmisión sexual no virales y su frecuencia es prevalente en mujeres de 16 a 35 años. Es causada por un parásito flagelado que se llama Tricomona vaginalis. Esta tiene forma ovalada, mide de 10 a 15 micrómetros, posee 5 flagelos, uno de ellos se extiende hacia atrás, parece una cola, como si lo fuera guiando, tiene una membrana ondulante y tiene una reproducción asexual por fusión binaria. El periodo de incubación es de 5 a 28 días y en un porcentaje de 10 a 50 es asintomática. Es un protozoo, es anaerobio y algo característico de la tricomona es la presencia de un flujo entre amarillo y verde abundante, pero es espumoso. Todos los flujos espumosos o gaseosos hay que sospechar tricomoniasis. Muchas veces esto también se ve reflejado en el cuello. Se ve un cuello en fresa. Es un cuello con un puntilleo rojo o rosado, con pequeñas hemorragias subepiteliales.
Aunado a este flujo de características espumosas, tenemos también síntomas urinarios. Podemos tener ardor para orinar, podemos tener dolor en la pelvis baja, podemos tener vulvitis, vaginitis, edema, eritema, cervicitis. Son cuadros que habitualmente van con un proceso inflamatorio asociado muy importante. El diagnóstico se da en el frotis en fresco, tal cual vemos el protozoo nadando, ¿no? Caminando con su flagelo posterior. Podemos tener también algunas pruebas de PCR, pero el método definitivo y el más utilizado es el cultivo para tricomonas. Tratamiento de elección es muy similar a la vaginosis, es metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días o bien 2 gramos en dosis única. Podemos tener como tratamiento alterno la clindamicina y el tinidazol. Aquí vemos imágenes, por favor grábense estas imágenes. Es un flujo espumoso, es un flujo gaseoso y es un flujo que me puede condicionar un puntilleo rojo en el cuello, que me da un cuello en fresa, que es patognomónico de la tricomoniasis. La tricomoniasis siempre se trata. La detección se hace por el exudado. Recordemos que el tratamiento es con metronidazol o clindamicina y es importante dar tratamiento de pareja. Aquí les pongo un cuadro comparativo en donde vemos las tres infecciones más comunes, que es la candidiasis, la vaginosis y la tricomoniasis. Viene el agente etiológico, que es la cándida, la Gardnerella y la tricomona, los factores predisponentes, recordemos que solamente la tricomoniasis es de transmisión sexual, y bueno, los síntomas más comunes, vuelvo a recalcarles, la cándida, flujo blanco, espeso, grumoso, no huele, y se puede asociar a vulva roja y vulva inflamada. La vaginosis bacteriana, olor a pescado, flujo gris, abundante, con un pH alto, eso es lo más característico, se pierde la microbiota, hay un desequilibrio de la misma. Los diagnósticos por frotis, pues levaduras, polimorfonucleares y células clave, y el protozoario flagelado. Y los tratamientos que ya comentamos. Les hago puntualidad en el fluconazol, que es bastante cómodo, de una sola dosis, o el miconazol por 7 días para candidiasis no complicada, y ya cuando son candidiasis complicadas o recurrentes, tratamientos de 7 a 14 días. La vaginosis bacteriana, metronidazol siempre, hay que hacer la observación que no pueden tomar alcohol, aunque sea de forma vaginal. Es importante especificarle a la paciente este cuidado. Y la tricomoniasis, que bueno, el metronidazol es otra opción, como ya lo vimos, y existen otros antibióticos que pueden ser útiles en el mismo, como son la acitromicina y la doxiciclina. Estamos llegando al término de la charla, con mis conclusiones. Es muy importante para mí hablarles de la confianza que tiene que haber en la consulta. Si no hay confianza, no va a haber una buena comunicación médico-paciente y no va a haber un diálogo, sobre todo en temas tan importantes como son todo lo que tiene que ver con la vida sexual, con los genitales, con los hábitos, ¿no? Entonces, es importante que creamos un ambiente de confianza, de respeto. La educación para la salud creo que es prioritaria. Aquí ponemos algunas cosas importantes que tiene que llevarse la paciente a casa, que es evitar el uso de ropa sintética y ajustada, evitar los jabones muy perfumados, es preferible jabones neutros, como ya lo vimos. Hay que optimizar el control metabólico en pacientes con diabetes, en pacientes con sobrepeso, con resistencia a la insulina. No necesariamente tiene que ser diabetes para tener un factor predisponente en relación a descontrol metabólico. Practicar sexo seguro, usar condón. El condón hay que explicarles cómo usarlo. Hay que saber que algunos medicamentos de forma vaginal pueden disminuir la resistencia del condón. Entonces, lo ideal es que mientras estén en tratamiento no deben de tener relaciones sexuales. Y en caso de tricomona vaginalis, bueno, pues informarle a nuestra pareja actual o si tenemos varias parejas o hemos tenido en los últimos 6 meses, a todas esas parejas debemos de informarles que tenemos este tipo de infección porque es de transmisión sexual y hay que recibir tratamiento. En el interrogatorio tenemos que hacer preguntas puntuales. A preguntas puntuales, respuestas puntuales. ¿Ha habido algún cambio en la cantidad de secreción? ¿Hay presencia de mal olor? ¿Hay comezón, enrojecimiento? ¿Hay ardor? ¿Hay dolor en la relación sexual? ¿Arde para hacer pipí? Y
Cuando ya tenemos este interrogatorio, hay que especificar si el ardor, por ejemplo, o la comezón es por fuera o por fuera por dentro, si es en la región perianal. A veces cuando nosotros tenemos problemas intestinales, estreñimiento, también podemos tener flora transitoria, está muy cerca anatómicamente y puede ser un factor de riesgo para una disbiosis. Entonces necesitamos también interrogar sobre el hábito intestinal. Hay que especificar cuánto tiempo lleva la duración de los síntomas, si se relaciona o no con el ciclo menstrual y la historia sexual que tiene. Hay que ser muy respetuosos con toda la diversidad que ya tenemos para poder hacer preguntas y tener un ambiente de confianza y respeto. La exploración física. Ya hablamos de la educación al paciente, ya hablamos del interrogatorio, ahora hablemos de la exploración. Hay un dicho en ginecología que dice: el que no mete la mano, mete la pata. Si se puede, hay que hacer un tacto y hay que hacer una exploración armada. Armada es con un espejo vaginal. Me parece increíble que de repente en algunas brigadas que me han hecho favor de invitarme, me doy cuenta que no ponen un espejo vaginal. El espejo vaginal se les tiene que explicar al paciente que es un instrumento que nos permite complementar nuestra exploración. Se debe de pedir que la paciente puje ligeramente para que no haya tanta resistencia. Se les tiene que explicar, tratar de usar un espejo pequeño, un espejo estéril. Ahora, en la actualidad, la gran mayoría de los espejos son desechables. Y si nosotros no vemos el cervix, nos vamos a perder de ver un cuello en fresa, nos vamos a perder de ver una secreción espumosa y finalmente podemos estar cortos en nuestro diagnóstico. Cuando nosotros ponemos un espejo, podemos hacer la medición de pH tan fácil como una tira reactiva. Y bueno, dependiendo de la clínica, podemos orientar nuestro diagnóstico. Podemos hacer un test de aminas. Recuerden que es muy sencillo, hay que comprar nada más nuestro hidróxido de potasio y es una gotita sobre una secreción del flujo en cuestión, y si tenemos liberación del olor, bueno, es una prueba de aminas positiva. Y si tenemos la oportunidad de hacer un frotis, bueno, es muy sencillo también y rápido, y en ese momento tenemos el diagnóstico. Si nosotros no tenemos la posibilidad de tener a la mano ninguna de estas cosas, lo más importante es la exploración y la sospecha clínica de acuerdo al cuadro clínico que ya platicamos. ¿Qué nos llevamos a casa? No todas las pacientes con cultivos positivos son pacientes que tienen un proceso infeccioso. Pueden estar cursando con una presencia de un microorganismo, parte de la microbiota. Entonces, cultivo positivo para cándida en pacientes asintomáticas no se da tratamiento, solo cuando tenemos infecciones recurrentes, inmunocompromiso y bueno, la historia personal de cada paciente. Pero solo en estos casos se da. Cultivo positivo para vaginosis bacteriana en pacientes asintomáticas no se da tratamiento, solo si se va a someter a un procedimiento quirúrgico vaginal, colocación de DIU y en el embarazo. Y el cultivo positivo para tricomoniasis siempre se da tratamiento. Esto es en pacientes asintomáticas y en las sintomáticas siempre se da tratamiento. Recordemos que muchas veces somos la única oportunidad que tiene la paciente para poder tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Intentemos hacer medicina preventiva. Es muy triste el ver que de repente llegan pacientes multitratadas, pacientes con diagnósticos erróneos, pacientes ya con complicaciones de una infección crónica o de una infección recurrente que se pudo puntualizar y tratar de forma correcta si tenemos la información adecuada. Yo agradezco mucho la invitación a este taller. Estos son los consejos que yo le daría al paciente, que es mantener una higiene adecuada. No necesitamos tallarnos muy fuerte, no necesitamos jabones muy perfumados. Debe de ser el área genital un área que se lave con bastante gentileza, con un jabón neutro o con un jabón específico dirigido a área genital, sin fragancias. Por favor, evitemos las duchas vaginales, si no vamos a tener un desequilibrio en la microbiota. Ropa interior de algodón, el cambio frecuente de las toallas, como ya lo habíamos platicado, practicar el sexo seguro, mantener un sistema inmunológico fuerte con todo lo que implica una dieta, ejercicio, dormir 8 horas de preferencia y finalmente evitar productos irritantes. Y si todo esto no funciona como para disminuir un síntoma específico, necesitamos acudir al médico. Agradezco muchísimo su atención, espero que haya sido de utilidad y estoy abierta a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que con muchísima información muy práctica y yo creo que de muchísima utilidad para las personas que nos acompañan. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos aquí. Tengo otras que me han hecho llegar por mensaje y por favor con confianza a las personas que quieran continuar con las preguntas, escríbanlas en el chat. Y bueno, lo primero que nos mencionan, doctor, nos preguntan acerca de mujeres, dice aquí Brian, ¿qué hay de mujeres lesbianas? Cándida y pacientes lesbianas, ambas requieren manejo, o sea, las dos personas. Y luego por Sí, aquí pero abajo, específicamente para Cándida. sí, justo es lo que pregunta, porque luego dice, ¿en qué caso sí se daría, bueno, esta es otra, sí se daría tratamiento a pareja en caso de candidiasis, pero aquí en Ok. particular en parejas lesbianas? Sí, en parejas lesbianas habitualmente lo que se ocupa muchas veces es el uso de juguetes sexuales o el sexo oral o el sexo digital. Entonces, no, solamente necesita tratamiento la paciente que tiene candidiasis, a menos de que haya cuadros recurrentes, entonces se da tratamiento de pareja. Y sobre todo porque son usuarias de este tipo de prácticas sexuales. Ok, muchísimas gracias, doctora. Aquí dice, ¿en qué casos sí se daría tratamiento a la pareja en caso de candidiasis? ¿Abstinencia sexual durante el tratamiento o es necesario por más tiempo? Sí, tiene que ser abstinencia sexual durante el tratamiento. Yo regularmente les pido un cultivo posterior y hasta que tengamos el cultivo yo les pido que tengan la abstinencia. Ujú. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Eh, Sobre todo, básicamente era esa. Luego, Ujú. muchas personas en la ponencia, qué excelente ponencia, muchas gracias, doctora. Aquí hay otra, Gracias. ¿cómo abordar justo la consejería en sexualidad tomando en cuenta la diversidad sin estigmatizar al paciente? Claro, es un poco, digo, es cuestión de otra plática entera, pero hay que ser muy respetuosos de la diversidad. Y como hay tantas combinaciones, necesitamos identificar los factores de riesgo de cada pareja en especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pregunta que tú me hiciste de Cándida, como vemos que es oportunista, pues no necesita tratamiento la pareja, ¿no? Finalmente, a veces, incluso cuando hay parejas de lesbianas, se comparten el juguete sexual, por ejemplo. Entonces, bueno, no es que sea como tal un fomite, pero pues de repente las secreciones, el cambio de pH, puede darme predisposición a este tipo de infecciones oportunistas. Solamente en la recurrencia se da tratamiento. Pero hay que ser Ok, muy cuidadosos, aquí claro, tenemos, sin duda. gracias, doctora. Dice, em, ¿hay alguna otra indicación para tratamiento en la pareja aparte de los casos recurrentes? ¿Pero en qué caso? ¿De pareja de qué? ¿Vaginosis, cándida o Yo tricomonas? creo que se refiere, ajá, porque es la misma persona que preguntó sobre la cantidad. ¿Cándida? Sí, Uh la -huh. candidiasis se da tratamiento de pareja cuando es recurrente. Eso es como muy, muy importante, ¿ok? O bien, si la pareja, por ejemplo, tuviera también factores de riesgo, ¿no? Como enfermedades crónicas Okay, o descontrol metabólico, perfecto. Dice asociado a una aquí recurrencia Cristian, de la pareja. Ujú. ante vaginosis complicadas por recurrencia o por agente etiológico de primera opción, ¿se necesitaría referir al paciente con especialista o se podría brindar tratamiento con médico general? Muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Por supuesto, pueden dar tratamiento a ustedes. El médico general es la primera línea de tratamiento. La vaginosis, lo que yo quiero que se lleven es que es un desequilibrio de la microbiota. Y al ser eso, podemos entender por qué hay tantas recurrencias, porque a veces nos quedamos cortos con el tratamiento y solamente damos un antibiótico. Necesitamos dar antibiótico y necesitamos dar probióticos. Y si, dependiendo de la edad de la paciente, si vemos que el epitelio está muy atrófico, por ejemplo, en la menopausia o en la posmenopausia, tenemos que complementar con estrógenos locales, ¿no? O sustancias como geles de ácido láctico que ayuden a mejorar las condiciones y el ambiente vaginal, bajar el pH. Pero sin duda, el médico general lo puede tratar. Y lo que yo quiero que se lleven de esta ponencia son las claves del diagnóstico, tanto las claves de orientación clínica, la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica y el tratamiento más común, para que por supuesto lo hagan en su práctica clínica. Muchísimas gracias, doctor. Dice, ¿cuándo sospechar que las inspecciones recurrentes pueden tener una enfermedad de base? Claro, siempre que haya recurrencia, que son 4 más, se tiene que solicitar exámenes generales para mínimo descartar que no haya leucopenia o diabetes mellitus. Okay. Dice aquí, en cuanto a la cándida glabrata recurrente, Ajá, ¿tiene sí.
¿Está a tratamiento sistémico dual con ketoconazol, clindamicina o es igual a solo ketoconazol? No, la verdad es que solo es ketoconazol, pero hay muchas marcas que ya vienen combinadas, porque suelen, cuando hay recurrencia, suelen haber en un 30% combinación de infecciones micóticas con infecciones microbianas. Entonces, hay muchos compuestos en el mercado que vienen ya la combinación de los azoles con antibióticos y son muy eficaces. Dice Víctor, soy un varón y siempre es muy complicado la revisión genital. ¿Alguna sugerencia? Sí, debe de tener siempre a una enfermera o a una persona que lo acompañe. Esto es bien importante cuando son hombres. Se les tiene que explicar a la paciente lo que se les va a hacer desde que estamos en el interrogatorio, siempre con mucho respeto y em, pidiendo, no pidiendo permiso, pero sí puntualizando que se va a hacer y teniendo su consentimiento. Si en algún momento la paciente quiere no hacer la revisión o parar el interrogatorio, hay que respetar esta parte. Yo lo que sugiero siempre es que se haga acompañar de una enfermera o de una persona que sea una mujer, que esté con él y que esté presente sobre todo en la exploración, ¿no? Si se puede en el interrogatorio también, pero si no, lo más importante es en la exploración. Muchas veces, se han visto muchos casos de situaciones incómodas cuando no hay una tercera persona, cuando es un doctor hombre. Okay. En pacientes embarazadas, en caso de ya haber tratado con metronidazol y continuar con síntomas, ¿qué otro fármaco se puede usar? Clindamicina. ¿Siempre se da el mismo probiótico? No, no. La verdad es que, pues depende, como te digo, de cada paciente. Por eso la primera parte de la plática hablé de la microbiota. A veces en un cultivo o incluso en el Papa Nicolau nos dicen cómo está compuesto, ¿no? Hay cocos, bacilos y a veces hasta nos dicen cuáles, ¿no? Si esto es así, podemos dirigir nosotros los probióticos. Hay probióticos de forma vaginal y hay probióticos de forma oral. Entonces, híjole, a las pacientes mayores, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo la administración vaginal. Entonces, bueno, se prefieren los tratamientos vía oral. En las mujeres en edad reproductiva, bueno, se pueden dar diferentes opciones, pero no siempre es el mismo. Ok. Para las personas que no pudieron conectarse desde el principio, no se preocupen. Esta sesión ha sido grabada y se las vamos a enviar por correo junto con un documento que también tiene varias indicaciones que nos da la doctora, que es el material que les quiere compartir. Se los vamos a hacer llegar por correo más tardar el lunes o el martes. Luego dice, ¿es seguro el uso de metronidazol en cualquier trimestre? Sí, aunque sí se puede, aunque lo ideal es dejar pasar el primer trimestre. Ahí hay que individualizar muy bien el caso, pero sí se puede utilizar, no hay problema. Si la paciente presenta vaginosis, ya se dio tratamiento y se quita, pero después del término del periodo menstrual vuelven los mismos signos y síntomas, ¿qué se hace en ese caso? Gracias. Se le dan probióticos. Seguramente es porque no hubo probióticos o geles de ácido láctico. Hay que bajar ese pH. Es bien importante, esta es una pregunta bastante interesante, porque alrededor del periodo menstrual hay un cambio en la microbiota transitoria. Entonces, hay predisposición de procesos infecciosos en el periodo perimenstrual. Entonces, sí, claro, es importante dar probióticos o incluso vitamina C como un antioxidante para poder también sumarnos a el control del pH. Dice, ¿al cuánto tiempo debe darse tratamiento con probióticos después de terminar tratamiento antibiótico? Lo puedes dar a la par, no está peleado uno con otro, ¿ok? Puede ser al mismo tiempo o si quieren puedo hacerlo secuencial, pero no hay ningún problema, actúan de forma distinta. Okay. Doctora, ¿por cuánto tiempo se indican los probióticos? Depende, pueden ser por un periodo, yo normalmente en mi práctica lo doy mínimo por un mes, pero hay que ver las condiciones de la paciente, se puede dar por más tiempo, o sea, no hay un tiempo promedio de darlo, depende del cuadro clínico de la paciente y de las características de la misma. Okay. Felicitaciones, excelente, gracias, gracias. Dice, ¿siempre es Muchas necesario gracias. solicitar cultivo? ¿El tratamiento se iniciará hasta tener resultados de cultivo? ¿No?
No, no, no. Si nosotros no tenemos cultivo, la clínica es lo más importante. Por eso hice mucho énfasis en las características clínicas de cada cuadro. No, con la sospecha clínica es suficiente para poder dar tratamiento. Si no tenemos otros recursos, O sea, claro, ¿no? un agradecimiento a la doctora y a los organizadores. Excelente tarde a todos. Dice, pregunta doctora, ¿el manejo de niñas o adolescentes sin haber mantenido relaciones sexuales, el manejo sería el mismo? No, normalmente como vimos la microbiota cambia dependiendo de la edad. Es muy común que en las niñas tengan un flujito por desequilibrio en la microbiota. Muchas veces no son procesos infecciosos. Hay que hacer un interrogatorio dirigido para ver sus hábitos higiénicos. Casi siempre se limpian hacia adelante. Esa es una de las causas más comunes. Y cuando nosotros empezamos a educarlas y a decirles que siempre la limpieza es de adelante hacia atrás, cuando nosotros empezamos a hacer notar que la importancia que tiene una buena alimentación e incluso podemos nosotros dar un poco de probióticos, eso se quita. Cuando se puede hacer un cultivo, sin duda, un cultivo en las niñas o en las prepúberes, y bueno, se hace con un hisopo nada más, eso habitualmente lo hacen en el laboratorio, y si ya sale algún microorganismo de forma específica, pues se dará el tratamiento correcto, ¿no? Que sin dudarlo se puede dar cualquiera de tanto antibiótico como antimicótico, dependiendo del cuadro clínico de la paciente, pero la edad no es una limitante. Muchísimas gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Nada Muy más bien. les comparto que ahí pusimos el correo si quieren solicitar diploma. Es gloria.aguiar@conaccionsalud.org y con mucho gusto nos escriben, nos dan su nombre completo y nosotros les enviamos el diploma. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Esperen nuestro correo con información sobre esta ponencia y también sobre las próximas que tendremos. En octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces vamos a abordar el tema de la salud mental con el médico general. Entonces, por favor, tampoco falten. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que escucharon. Espero que haya servido la plática. Muy amable. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.